Bienvenidos a un nuevo episodio de Rara Vez. Esta vez vamos a hablar sobre salud mental entre amigues. Tenemos un invitado muy especial. Es uno de mis mejores amigos de hace muchos años. Él es Nicolás, historiador, una persona muy reflexiva. La idea de hoy es tener una conversación muy íntima, como más allá de los manuales o diagnósticos, sino hablar también como de la salud mental desde una perspectiva de alguien que no es psicólogo, pero que si bien sí se piensa mucho lo que es la salud mental, como sus vínculos, sus formas de pensar la vida, de sentir, de habitarla muchas veces. Entonces quisiera como empezar preguntándote por qué este tema. Bueno, hola Cami, ¿qué más? ¿Cómo vas? Qué bueno estar por acá. También pues como agradecer el espacio. Ha sido pues como un tema que nos ha convocado muchas veces y qué bueno estar como por acá como un poco dejando registro también de las experiencias y esas reflexiones que tanto nos hemos dado. Bueno, empezando con esta pregunta que me haces, pues se me hace muy linda porque también es un poco como la oportunidad de hacer memoria, ¿cierto? De lo que nos ha convocado como durante mucho tiempo, pues como en nuestra amistad, que no solo pues es la salud mental, ¿cierto? Pero que igual se ha atravesado como mucho la reflexión durante muchos momentos y bueno, ya, como para agradecer el Introducir. espacio, sí, agradecer, introducir el espacio. Pero bueno, porque este tema, yo estaba pensando mucho esta pregunta, pues como antes de estar acá, y creo que son como dos cuestiones. Como por un lado, como que siento que estamos atendiendo como a un contexto, no sé, más o menos en los últimos 5 o 6 años que nos convoca mucho como a este tema, ¿cierto? Como que las redes, sí, más que todo, más las redes sociales, como que el contenido pues como que cada vez como que se multiplica más, entonces va creando uno como la semilla, como la duda, como la espinita ahí, uno, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo me atraviesa eso a mí? Y segundo, también como nuestra amistad, ¿cierto? Como que me acuerdo mucho cuando nos conocimos en la U y yo, ay, una amiguita de psicología, como que igual nunca había tenido la oportunidad como de tener como un vínculo cercano con una amiga, pues como una persona de psicología. Yo como historiador, que es un poco, pues que literalmente vivo del pasado, entonces como que me pareció que el encuentro fue muy lindo, porque también me fui dando cuenta de que la psicología puede ser entendida como un método histórico o historiográfico, ¿cierto? Pues porque finalmente es como revisar la experiencia, revisar como el pasado que si bien en este caso es subjetivo, en tu caso es subjetivo, el mío es colectivo, entonces hay como unos puntos de encuentro ahí muy interesantes que me fueron como también alimentando como esa formación profesional como historiador, ¿cierto? Entonces creo que son esos dos temas, como el contexto social y el contexto como académico epistémico, que encuentro también como en nuestra amistad, como ese junte, que me pareció muy interesante y que posteriormente, o ya más bien como a partir de ese momento, fue como alimentando como mi construcción subjetiva, ¿cierto? Ujú. Como que me fui como haciendo consciente y responsabilizándome como bueno, de cómo afectan como, o cómo intervienen más bien estos temas de la salud mental, de la historia propia, colectiva, individual, como en mi experiencia. Entonces creo que es un poco eso lo que nos trae como este tema en estos momentos. Y las relaciones, creo que le hemos dado pues todas las vueltas posibles a las relaciones, no solo amorosas, las amistades, los papás, la familia, también aquí como hacer un disclaimer, es que somos como un grupito, ¿cierto? Como de 5 personas muy inquietas, pues como mentalmente, pero también en los relacionamientos, como que nunca nos quedamos quietos en el relacionamiento, entonces hay como siempre muchos insumos, hay como para darle vuelta, contrastar, cruzar, entonces bueno, creo que son esas como los temas, las experiencias que nos traen aquí a hablar de eso en estos momentos. Ujú. Y creo que no solo como inquietas en el relacionamiento, sino también como en cuestionarlo y Ujú. reflexionarlo.
O sea, como que los relacionamientos están y los vínculos están, pero siempre nos ha llamado también como esto de mira, pasó esto, ¿por qué me pasará? O esto, ¿cómo lo han sentido ustedes? ¿Cómo les ha ido con estas experiencias? Entonces esas conversaciones como que siempre han estado ahí, como que llegan y también nos ha permitido mucho la vulnerabilidad. Sí, total. Y yo creo que también es como que no nos gusta como quedarnos con lo primero que pasa. O sea, ¿cierto? Como que, bueno, pasó esto, ya y aquí sigo, sino que es como darle vueltas y vueltas. Como hace mucho no, últimamente vengo como explorando mucho la categoría de nudo. Entonces como que siempre somos un nudo, ¿cierto? No en el término de enredo propiamente, sino como en términos como de que ese nudo va creando como memoria. Entonces se Un va, tejido un tejido, también. exacto, ajá, eso, tejido. Entonces en el camino de comprender como todos esos nudos, también nos vamos como anudando entre nosotras. Y Ujú. es lindo, pues ha sido lindo, como eh, que aunque a veces se vuelve pesado también, como ser tan consciente y darle tantas vueltas a las cosas, uno dice como que ay nada ya, pues como pararle, pero es lindo también como ser tejido. Ujú. Sí, creo que también es como la decisión de elegir este tema. Creo que también porque este es un espacio, este podcast sobre todo, como que también busca que las personas que no son psicólogas también como que se sientan identificadas, como Ujú. que si bien no tienen el estudio, la teoría y como esta parte, sí se lo han pensado o si han ido a terapia o si han tenido conversaciones profundas con algún vínculo, o sea, Ajá. sea familiar, sea una amistad o pues como cualquier conversación profunda o que a veces no se tienen, que también Ujú. es muy difícil de tener, que eso es algo que también hemos mencionado mucho como en nuestra amistad, como que es raro también poder profundizar con ciertas personas, como poder llegar a tocar temas que son muy vulnerables, incómodos, que a veces también nos confrontan con ciertas cosas de nosotros mismos. Pero yo creo que eso ha estado también como muy posibilitado por la cuestión de como de tu formación. Porque me acuerdo mucho cuando estábamos en la U, eh, cuando estábamos en la U, que tú salías de tus clases de psicología y entonces ahí mismo aplicar los conceptos. O sea, como que, ay, muchachos, acabé de ver de esto en esta clase. Mira, ta, ¿cómo podemos ver esto como lo que te pasó? O como que, bueno, tú salías a contar lo que te pasa o lo que aprendías en las clases y nosotras a lo que acabamos de ver, pues como en el pasillo, pues como hablar, ta. Entonces ahí mismo se aplicaba, entonces fue también como ese proceso de pues me pareció como muy... Me parece que fue muy lindo porque, por ejemplo, cuando descubrimos los temas de... Bueno, de los tipos de relacionamiento. Que a eso De le dimos... De apego. apego, ajá. Que a eso le dimos el palo que quisimos y me acuerdo, es que me acuerdo la clase, bueno, no me acuerdo el nombre de la clase, pero que la clase era como tipo 12-2 y a las dos nos encontramos a hablar de eso y eso nos dio, pero tela para acordar un montón. Entonces, creo que si bien tenemos muchas experiencias, creo que como que tu formación fue como una articulación, como dinamizadora, una posición dinamizadora dentro del grupo que también despertó como esa duda en nosotras, ¿cierto? Como que igual habían como unos malestares ahí como que no se terminaban pues como de comprender y cuando ya tú salías de tus clases era como que wow, como que hay, existen herramientas. Entonces sí fue como eso. Y yo creo que también eso está como muy mediado como por la experiencia en la UDA. O sea, como que al menos para mí eso en términos subjetivos fue como un boom total. Porque antes de eso como que no había como conocido el mundo real. Pues como que uno está en el mundo real, ¿cierto? Pero Ujú. como que en esto de las ciencias sociales y todo, como que una como que se sumerge de manera como más profunda. Sí, es como que la universidad también abre muchas cosas, o sea, abre todo un universo de Ujú, cosas que antes no estaban en los contextos, pues como familiares o sociales en los que habitábamos, al menos en mi caso, como ujú. que se abre un mundo, un montón de experiencias, de personas, de teorías, de cosas súper diferentes. Y más porque nosotros éramos un grupo en ese tiempo que éramos montones, como muy Muy diverso, diverso. como disciplinarmente, que están los Sí. historiadores,
los licenciados, los periodistas, los ingenieros, entonces éramos ahí como también cruzando como todas las cuestiones muy parchada, Sí, la creo que verdad. también está como ese interés de parte de todo el grupo, como por aprender de cada ciencia, como de cada Ujú, carrera, de cada ujú. pregrado, como ve, y esto es lo que estás viendo y qué haces ahí, y creo que también eso ha posibilitado mucho las conversaciones, como el preguntar, como qué viste, qué estás aprendiendo, qué estás haciendo, como qué estás haciendo en tu vida y en este momento académico, que también Ajá, como que en ese punto de la universidad era como todo, la universidad lo era todo en ese todo, momento. todo. Esa entrar a las 6 de la mañana y llegar, salir a las 10 de la noche echada por los vigilantes. Entonces, literal, éramos la U. Ajá. Y entonces, bueno, con esto como que creo que ya respondemos un poco la pregunta en qué momento aparece el concepto de salud mental. Creo que ha estado como desde el principio o podrías decir que hay algún momento en específico que empiece a aparecer ese concepto entre nosotras. Pues yo creo que está muy mediado como por el hecho de crecer, o al menos en mi caso, por el hecho de crecer. Siento que eh, como que antes de la U yo vivía como en una especie como de una lógica muy automática, como me levanto, hago una cosa, voy a estudiar a la casa, parcho, pero como que no identificando también como esos deseos, sino como que era lo que había que hacer. Entonces el hecho de crecer y darme cuenta como que bueno, definitivamente soy consciente de mí y soy responsable de mí, comenzó a generar como una angustia, como un malestar que yo dije como que, ay, nada, ¿yo qué hago con esto? Porque pues tampoco estaba preparado como para asumirme y lo que implica pues como asumirse a una misma. Entonces, creo que ahí, bueno, era como que, bueno, esta angustia, este malestar, bueno, ¿y yo qué hago con esto? Como una, como un sinsabor permanente, como, sí, como una distimia que llaman. Entonces, bueno, había un sentimiento, había que hacer algo con eso. Entonces ahí yo me acuerdo que comencé a ir pues como a buscar psicoorientación, no propiamente terapia, pero sí psicoorientación. En la universidad. Pues sí, en la universidad, sí, 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 sí. Ujú. Ahí, pues porque igual también yo era como de los que hacía uso de todo. Como que, ay, existe esa posibilidad, ahí me meto. Entonces yo me di cuenta que había como la posibilidad de psicoterapia, entonces yo dije, bueno, voy a ver qué es esto de la psicoterapia. Y ahí como que me di cuenta que había una salud mental, pues sí, en la medida en que existe salud, o más bien, para que exista salud, hay que existe la enfermedad, ¿cierto? Como bueno, no era enfermedad, pero como que son como una es la condición de posibilidad de la otra, ¿cierto? Entonces, como que, pues yo sentía que no estaba bien, entonces ahí como que, bueno, si no estoy bien hay que ponerle nombre a esto de alguna manera y pues había como el nombre de la salud mental y eso me funcionó. Y creo que también eso está como relacionado mucho como con la adolescencia, ¿cierto? Como que últimamente a propósito de la historia he estado como ahí haciendo unas indagaciones alrededor de la historia de la adolescencia y está muy mediado también como por el saber psicológico, o sea, como que es un discurso creado en buena medida, aunque no únicamente por la psicología, por allá como a principios del siglo XX, finales del XIX. Entonces me di cuenta como que bueno, la adolescencia también trae unos sentimientos que evidentemente estoy experimentando y estoy siendo parte como de una cuestión generacional, ¿cierto? Como que todo esto de crecer de manera generalizada, por lo que un poco he estado investigando, pues supone también que uno se inserte dentro de una generación y pues la generación de nosotras pues como que siento que igual también muy mediada como por que el abuso de sustancias o ya llegada temprana como a las sustancias, yo creo que todo eso también va como influenciando como en la salud mental. Entonces creo que es eso, como que había un malestar eh, que había que atender y eso me permitió como conectarme, o más bien conectarme, descubrir que yo tenía un mundo interno, que eso fue muy, muy importante. O sea, como Ujú. que eh,
como que mi experiencia estaba muy desde lo automático que te decía y no había visto hacia adentro y cuando ya miré, ay, perdón, cuando ya miré hacia adentro me di cuenta que bueno, hay algo mucho más allá de lo exterior y fue como muy significativo, entonces podría decir también, para terminar con esa pregunta, que la salud mental para mí fue un encuentro, Ujú. podría decir eso. Y eso que mencionas del mundo interno es súper interesante, como Ujú, que pensar o darnos cuenta, como ser consciente de que hay algo que está pasando internamente y no solo se queda afuera, también porque creo que pocas veces nos enseñan a exteriorizar. ajá, Es como pasan muchas cosas, la familia está sintiendo un montón de cosas, la mamá siente un montón de cosas, pero pocas veces la vemos sentir esas cosas. Es como que eso es en secreto o no se habla mucho, o si pasa algo grave en la familia es como que de eso no se habla. Entonces también como que empezar a marcar esa diferencia también que mencionas con lo de la generación, ujú, como que esa diferencia generacional donde nos empezamos a cuestionar y nos damos cuenta de que hay un mundo interno y hay cosas que se sienten. ajá. Y bueno, ya como también para seguir como en esa misma línea del mundo interno, ¿cuál crees que es tu relación con ese mundo interno? O cómo, sí, como desde ese momento en el que te das cuenta que existe ese mundo interno, cómo ha ido evolucionando a través de los años. Pues yo creo que con eso que decías de que pocas veces nos enseñan a exteriorizar, yo agregaría que también pocas veces o nunca nos enseñan a interiorizar. O sea, como que es como que uno no tiene las herramientas para nada, porque es que yo como expreso algo que tengo sin ni siquiera hace ir a mí. Ujú, Entonces es como que bueno, eso por un lado. Como que y eso pues que yo cuento pues como con una experiencia pues como familiar, pues muy sensible, ¿cierto? ujú, Como cero como reprimida o ta, siempre como que siente, está, pero no sabe, o sea, como que yo como, o sea, como cuál es el manual para ir a uno, pues no existe. O ujú. sea, y más cuando a veces eso que está dentro, pues como que uno da un primer pasito y uno, ay, bueno, ¿qué es esto? Entonces no, me voy para atrás, entonces como que igual hay también cierta resistencia. Y eso lo conecto con esa pregunta que me haces, como que siento que esa llegada al mundo interno ha estado marcada eh, como con una resistencia y como con un silenciamiento, por decirlo de alguna manera. Por eso que te digo que no, que pues como uno no tiene las herramientas para interiorizar, entonces uno se asusta frente a lo interior. Entonces, durante mucho tiempo ha estado marcado como por no diría que rechazo, pero sí como por la Evitación. sí, pues la habitación, como que, ay, bueno, sí, sí, sé que lo tengo ya, ya, como que durante mucho tiempo, como que fue, como que ya sé que lo tengo ya, con eso me conformo. Y entonces eso fue, pues coincidió lo de la cuestión del descubrimiento con el mundo interno, también con el descubrimiento del mundo externo. O sea, porque coincidió como cuando yo estaba en la U, como en mi etapa, pues, de conocer un montón de gente, de parchar, de ir, que los amores, que los amigos. Entonces era como que, bueno, tomé la decisión, tal vez un poco consciente, de decir, me centro en lo social. O sea, como priorizo el conocer, el relacionarme, pues sí, el explorar el mundo social, que es como tan parchado también y que también funciona como muchas veces, Como una puerta también para ese mundo sí, interno. exacto, pero como una puerta no como directa, sino un poco como velada, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, cuando ya, entonces los vínculos que uno va creando, bueno, que yo fui creando como en ese periodo, que fueron como unos 3 años, de mucho relacionamiento, como la fiesta, porque eso también ha estado muy, muy marcado como nuestra amistad, como el disfrutonas total, o sea, como el parchecito lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, El movimiento el social movimiento también. social también, porque eso era una marchadera. Porque, por ejemplo, a nosotros nos tocaron, nosotros somos de universidad pública, paros todos los años.
O sea, todos los años, no paros largos, paros de 3, 4, 5 meses. Entonces eso era como... me acuerdo que, por ejemplo, eso, lo social me funcionó mucho para anestesiar todo lo que estaba pasando con la pandemia. Porque me acuerdo que eso era... cuando pasó el paro del 2021, marchamos un mes entero todos los días. Entonces ya como que eso, pues la anestesia no sirve para toda la vida. Como que comenzó a haber como un derrumbamiento también de eso social. Lo veo como de esa manera, como bueno, ya me relacioné mucho, pero de una manera un poco como automática, replicando eso automático, pues que era lo que conocía finalmente, y ya cuando yo dije, wow, esto como que se desbordó, ya esto no me está funcionando, ya es inevitable, como el viaje a sí mismo. Como hacerte cargo también Sí, de eso que ya total. habías visto. Sí, porque igual el hecho de uno, pues andar como tan en automático, pues también en el camino, pues hay muchos deslices, muchas heridas, como también muchos daños, pues como que uno no quiere, pero pues que igual emergen. Ujú. Y Entonces, cosas que siguen pasando, o sea, si ujú, se esté evitando, ignorando o anestesiando, igual hay cosas ahí pasando, ajá. sintiéndose. Y hay cosas que a uno no le funcionan y que uno, bueno, omite, pero cuando ya no funcionan tanto, ya pues como que, ya una dice como que bueno. Y eso, aunque este no es el tema, como que se fue como un choque de realidad, como que mi primera ruptura amorosa. Como que eso, pues dijo como que, ay, no, sí me enfrentó a mí totalmente y dijo como que, bueno, ahora sí, hacerse cargo del mundo interno. Entonces como que ha sido como ese camino, como un poco de descubrirlo, anestesiarlo y después volver a ver como de una manera como un poco, como urgente, sí, como una urgencia. Sí, porque no lo siento como una, como de forma obligada, pero sí como de forma urgente, porque era como que no nada, pues, o sea, entonces ya, si ya el exterior se está desmoronando, lo que sigue soy yo. Entonces ya era como que, bueno, ahora sí hay que entrar en cuidados paliativos relacionales. Sí, con eso que mencionas me parece súper importante mencionar que es muy común realmente, o sea, como que la urgencia, el acudir, por ejemplo, a terapia de manera urgente, Ujú, casi siempre pasa como a los pacientes a los que atendemos nosotros, también como de forma, como creo que nos ha pasado también como pacientes, ujú, como que a veces ya no sabemos qué más hacer, cómo hacer, entonces la urgencia es ir a terapia, como que así es como suele llegar la terapia a la vida de las personas o el tema de hacerse cargo de las cosas que ujú, probablemente hace mucho ya sepan que están pasando. Y creo que eso pasa también por lo mismo que mencionabas de que no hay herramientas. Entonces puede que yo me dé cuenta de que hay cosas pasando, de que hay cosas que no están bien, pero no sé qué hacer con eso. ujú, Entonces lo que más funciona es evitarlo, anestesiarlo, con la forma que sea. O sea, en tu caso fue como el socializar, el salir, el estar como en espacios con muchas personas. En otros casos puede ser, no sé, los videojuegos, los libros, la academia. O sea, como que funcionan muchas cosas para anestesiarlo, pero creo que la urgencia sí es algo muy común en estos temas, como que ya vamos cuando ya no sabemos qué más hacer, cuando ya la anestesia no funciona. ajá. Creo que eso es súper Sí, interesante. porque igual finalmente uno genera también resistencia a la anestesia. O Ajá. sea, como en términos también verla como una cosa como adictiva, porque también se convierte como en una cosa adictiva. Una cada vez le sirve menos y necesita más y ya es como que bueno, toca parar. Uh-huh. Pero entonces yo aquí pensando como que bueno, esta conversación era un poco de hablar más allá de la psicología, pero tú como psicóloga también como que tendrías por decir también como con el encuentro con tu mundo interior, relacionado también como a la salud mental y a tu formación, pues como profesional que también debe ser como muy, pues como todo el mundo, o sea, porque igual, pues, o sea, si tienes herramientas, pues, pues si alguien tiene herramientas son los psicólogos, pero pues uno también las ve, o sea, yo te he visto colapsada, entonces es como que bueno, Sí, también total. como ha sido como ese, pues como esa dualidad de ser psicóloga y ser paciente también, consultante. Sí, yo creo que
el tema de la salud mental llega a mi vida creo que muy a la par de la historia que tú cuentas. O sea, como que yo empiezo a estudiar psicología y creo que todavía ahí no me había llamado tanto como esa urgencia de hacerme cargo de mi mundo interno. Era como, ve, qué interesante, todo esto existe, lo leo, lo estudio, pero llega también creo que fue con una ruptura amorosa que como que me enfrenta a ese mundo interno y Que es igual como, cuando nos conocimos, de sí, hecho, sí, sí, sí. justamente. Como que, ¿qué hago con todo esto? ¿Y por qué se me está derrumbando el mundo con esto? ¿Cómo Ujú, así? ¿Qué está pasando? Entonces, un montón de preguntas que también la academia un poco sirve para anestesiar. Es como, ah, ujú. listo, esto se puede llamar así o puede tener este nombre, pero igual habían un montón de cosas sintiéndose. Es como, listo, la terapia, o sea, Ujú, ya acudimos a terapia. Y creo que eso me sirvió mucho y me sirve también como para, no solo para nombrar, porque creo que a veces el nombre no es suficiente, ujú. sino para saber cómo habitar esas sensaciones. Como que el hecho de también acompañar a otras personas me ha permitido ver que los síntomas también como que nos muestran algo y a veces está esta necesidad de quiero dejar de sentir esto, o sea, no quiero sentir esto, quiero transitar este dolor lo más rápido que se pueda, pero a veces no es posible, es como listo, esto no se puede hacer así, pero entonces busquemos la forma de que sea más llevadero, como Ujú. que lo puedas, o sea, ya lo entendiste, sí, pero entonces ¿cómo hacemos para que no duela tanto o para que ese dolor sea aceptado? Porque también estamos como huyéndole siempre a la incomodidad o a Sí, esas total. emociones que no nos gustan tanto, que no son tan chéveres de sentir. Y eso me recuerda mucho como al momento en que que yo sentí que nuestra relación se consolidó. Porque hasta estábamos recuerdo que estábamos en una fiesta y tú estabas pues como detonada. Entonces estaba pues el mocho, un amiguito de nosotros, diciendo, no, amor, no llore. Y Ah, yo, sí, sí. amor, llore, todo lo que tenga que llorar, sí. Entonces fue como que, ay, nea, definitivamente hay que sentir lo que haya que sentir para poder como, como caminarlo, ¿cierto? Porque también me ha pasado muchas veces que yo digo como que cuando yo estaba en la tusa, esas tusas pues que duran 1000 años, yo sentía, nada, yo me decía, nada, te lo juro que ya entendí el punto. O sea, ya entendí el punto, ya Ya sé, aprendí, ya ya. aprendí, ya sé que es esto todo lo que está significando, pero sigue el malestar, sigue el dolor, sigue la incomodidad, y es como que nada, entonces que sigue, o sea, que va más allá del saber. Ujú. Entonces ya uno se da cuenta que la voluntad del saber no es suficiente. Sí, sí, total. Y a veces pasa también mucho como en terapia, en consulta, como que a veces estamos nombrando y nombrando lo mismo. Es como que, ay, no, estoy cansada de decir esto. Y es como, sí, pero también a medida de que se nombra y se nombra, se van descubriendo formas diferentes de habitarlo. Y Ujú. creo que de eso se trata muchas veces, que a veces es como que quiero dejar de sentir ciertas cosas, pero me doy cuenta que no se puede. O sea, como que esa incomodidad probablemente me acompañe y disminuya o aumente dependiendo de lo que esté pasando en ese momento en mi vida. Como que a veces no es solo una cosa, sino también todo un montón de cosas que están ahí como confluyendo para que eso se sienta así. O cosas que aprendimos antes. Entonces ahí entra como la parte de la historia. Entonces creo que es un conjunto de cosas. También he aprendido mucho de poder acompañar a las personas como desde esos sentires, como Ujú. que lo he vivido, claro, lo siento y también sé cómo se pueden sentir en ese momento o en esos momentos. Por ejemplo, para mí eso del acompañarme me parece que ha sido como la enseñanza más grande como de nuestra amistad. Tanto nosotras dos como del grupo, que siento que el grupo ha sido, en nuestro caso, como un elemento fundamental y es eso del acompañar y decir como que bueno, yo estoy sufriendo, pero yo no soy el único que sufro, nos encontramos para sufrir juntos y ahí se va también como menguando un poco. Entonces yo creería también que la cuestión de la salud mental, más allá pues como de términos teóricos y disciplinares, ha sido también la posibilidad de encontrarnos con nosotras mismas, con los, pues con las otras y los otros y de acompañarnos. Creo que ha sido fundamental, Nea, en términos de construir y consolidar vínculos. Y creo que ha sido eh, bien bonito, pues también como el acompañarnos. Y creo que eh, para mí la salud mental ha sido como una ventana también a la construcción de amistad. Entonces ha sido lindo.
Creo que me parece muy lindo eso que dices, como también para ir cerrando, como que esto también, la intención es como no responder como cosas cerradas, sino también como dejar abiertas muchas Ujú, posibilidades y también esa invitación a que de pronto las personas que nos escuchen puedan conversar con las personas con las que pueden pensarse la vida, ujú. como solamente hablar, no es necesario tener respuestas de qué es lo que pasa o esto es el nombre de lo que está pasando, sino poder darle un nombre y un lugar en las conversaciones o con los vínculos más importantes. Sí, porque igual yo creo que también pues el hablar con otras personas como que un poco le permite a uno descentrarse, ¿cierto? Como dejar de mirarse uno al ombligo y decir como que, bueno, existen otras experiencias, existen otras maneras de sentir, de doler, de disfrutar, y entonces eso va como un poco ampliando el panorama y va bajando también como la angustia. Que Ujú. una no sentirse como que, ay, nada, eso solo me pasa a mí, yo solo, la tuya, la mía es la más dura del mundo, es como que no, nea, pues yo veo a mis parceros nada más tirados que yo, estamos igual de tirados, o sea, como que igual no es algo como exclusivo de uno. Sí, o que al nombrarlo también nos sentimos encontrados, es como sí, Ujú, total, he sentido eso, tal sí, cual, así total. como lo nombras con esa magnitud que se nombra, porque es Ujú. como es el dolor más grande o esto no lo ha sentido nadie o siento que esto no le ha pasado a nadie, es como sí, Sí, me también he acuerdo sentido muchas veces eso. como moneda total, me pasa, como, sí, sí, sí. Ha sido muy lindo como eso, como el encuentro entre salud mental y amigos. Sí, y bueno, Nico, gracias por este espacio, creo que esa conclusión es muy linda, como que invitar a ese encuentro también, como a poder acompañarse, a darnos cuenta que no somos los únicos que estamos sintiendo mil cosas internamente en ese mundo interno y también a hacernos cargo de ese mundo interno, Ujú. como a verlo, a mirarlo y darle la cara, como bueno, ¿qué hago con todo esto que me está pasando? Y también como comprender que si bien la mirada del profesional es súper importante y fundamental, creo que también tenemos elementos para comprender la salud mental más allá de la psicología. Creo que también es como también una buena ventana pues para seguir ahí como explorando el tema de la salud mental. Y no, pues también agradecer el espacio, me encantó. Siempre, pues como que la conversación contigo es como muy vital. Y bueno, también rico haber estado pues por acá en el espacio y explorando también como nuestras experiencias y nuestras memorias. Sí, gracias también a nuestro productor de Imaginación Activa. Sí. Y bueno, nos vemos cuando nos veamos.